Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de nuestro seminario porque ha fallado la economía con la revisión, el análisis de la reforma financiera que recientemente fue aprobada en el Congreso. Y nos acompaña en esta ocasión el maestro Celso Garrido Noguera, quien es jefe del área de empresa, finanzas e innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco. Cabe decir que el maestro Garrido fue designado profesor distinguido de esa institución en el año 2009, es autor de muchos artículos, una cantidad importante de libros y un experto en la materia, profesor de varias áreas aquí mismo, no solamente de la UAM, sino aquí mismo de la universidad y de la maestría también en docencia económica hace algunos años. Muy bienvenido y muchas gracias, Celso, por estar con nosotros. El doctor Sergio Martín Moreno es economista en jefe para México del HSBC, doctor en economía, profesor de la Facultad de Economía también, un amigo muy estimado de muchos años también. Pues muy bienvenidos ambos. Y Celso, tendrías la palabra si nos haces favor. Bueno, muy bien, gracias Javier, agradezco a los organizadores y para mí siempre es un gran gusto estar acá en la UNAM, estoy feliz porque hace rato que no venía, así que me da la oportunidad de recuperar diálogo, ¿no? Espero que sea de utilidad para ustedes. ¿Sí se oye bien por allá atrás? Sí. Bueno, atendiendo a la invitación que me hacía Javier, me parece, yo traigo unas ideas a partir de la línea de trabajo que estoy desarrollando hace un tiempo, que ha estado más, había trabajado mucho tiempo sobre el tema del sistema financiero, fundamentalmente bancario, pero desde el fin de los 90, luego de la crisis, me fui interesando recientemente por el problema de la exclusión financiera y de los bloqueos para el acceso al crédito que tienen los agentes económicos y en particular las pymes, cosa que es un tema ya muy conocido actualmente, digamos. Entonces, ante el hecho de que se estaba desarrollando una nueva reforma financiera, y debe ser creo la tercera, más o menos en una década y media que tenemos en México, me pareció útil comentar con ustedes la situación actual desde una perspectiva de largo plazo, una visión más estructural, digamos, ¿no? Estoy tratando de aportar una visión que ustedes puedan recoger de tendencias de transformación para calibrar en ese contexto qué nos puede significar esta transformación en un marco más amplio de política, todo esto focalizado hacia el mundo de las pymes, como se plantea acá, digamos, ¿no? Hay un campo más amplio todavía de trabajo que se refiere al tema general de la inclusión financiera de familias y demás, pero atendiendo a los límites del tiempo me voy a focalizar fundamentalmente en lo que tiene que ver con el financiamiento de las pymes. Entonces acá, como comentario, justamente pongo el tema de fondo que es la exclusión, o sea, el no acceso al crédito por parte de este actor, relacionado esto con grandes cambios institucionales que se han producido en los últimos años en el sistema financiero mexicano y con también las reformas financieras, de las cuales vamos a terminar comentando la última y seguramente tendremos otras porque desde mi punto de vista esto no terminó de resolverse, digamos. Pero simplemente para tener un cuadro de fondo. Vamos a revisar esto entonces desde esta perspectiva, viendo cómo estaba la situación a comienzos de los 2000, las estrategias que se desarrollaron en los 2000 y qué resultados arrojaron, cómo estamos al inicio del proceso de la reforma y finalmente vamos a ver las estrategias de política hacia el actor PYME y las reformas financieras en su relación con la reforma financiera y finalizaremos señalando lo que todavía para mi gusto siguen siendo desafíos no resueltos por esta reforma financiera. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a comenzar recordando que al comienzo de los 2000 el país estaba saliendo de un tremendo colapso financiero, como había sido la crisis del 95, que se había arrastrado a la segunda mitad de los 90, con una situación de la banca que estaba prácticamente sostenida por una política pública para evitar el quebranto explícito a través de programas de rescate, y que a fin de los 90 ya se había convertido en un tema que exigía una solución de fondo porque había generado una burbuja creciente de demanda de fondos públicos a través del FOBAPROA
que creaba buen negocio para los bancos, pero un problema grave fiscal para el país. Entonces la solución que se dio en aquellos años fue la privatización o la reprivatización de la banca, y fundamentalmente en ese momento fue la extranjerización de los grandes bancos mexicanos, que fueron comprados por empresarios, por empresas extranjeras, europeas predominantemente, también canadienses y demás. En el transcurso de la segunda mitad de los 90 se agudizó un fenómeno que ya era más o menos tradicional en México, que era lo que se señala acá, la ausencia de políticas públicas en general y de políticas de financiamiento en particular dirigidas hacia las pymes. Había un vacío que había ido generando una situación cada vez más explosiva de paralización del mundo de las pymes, y por lo tanto una desconexión de la banca privada y pública en general con la actividad económica, particularmente de la mayoría de la población, aunque las grandes empresas obviamente y el gobierno seguían recibiendo acceso a los servicios financieros institucionales. Otro problema grave que también se asistía a fin de los 90 es que el largo periodo de la segunda mitad de los 90 había producido un deterioro en la calidad de los servicios bancarios, en la medida en que se habían perdido capacidades, particularmente en la banca de desarrollo, que había llevado a un deterioro de la capacidad de los servicios que ofrecían estos actores. De manera tal que había un problema de conjunto importante que resolver. La siguiente, por favor. Entonces, a comienzos de los 90 y durante los gobiernos panistas, todos los 2000, a comienzos de los 2000 y durante todos los 2000, hubo un viraje importante en donde se retomó en la agenda pública la problemática de las pymes. Entonces se generaron un conjunto de políticas muy en el discurso del emprendedurismo panista, digamos, tratando de hacer una oferta de política que resolviera, o que más o menos atendiera, no resolviera, que atendiera el vacío que significaba la ausencia del acceso a los servicios financieros en general para la población y en particular para el mundo de la pequeña y mediana empresa. Entonces se propusieron dos cosas. La primera, una estrategia de política para las pymes a través de un programa de desarrollo empresarial que luego se ajustó desde el 2001 al 2006, y esto se ajustó luego y se continuó en el 2006 hasta el 2012, significando, como ahora vamos a mostrar, un conjunto de transformaciones institucionales y el surgimiento de nuevos programas de acceso a financiamiento para las pymes que resolvieron parcialmente algunos de los problemas. Y el punto destacable de esta transformación es que por primera vez en México se hace una oferta que intenta ser integral como política dirigida hacia el sector de micro, pequeña y mediana empresa, y tratando de contender con el fenómeno tan explosivo que asistimos en esos años del crecimiento de la microempresa a consecuencia de la crisis y del autoempleo o modalidades de este tipo, llegando a cantidades extraordinarias como 3 millones de entidades dentro del total del universo supuestamente empresarial en el país. La siguiente, por favor. Entonces, para esta estrategia que estamos revisando de los 2000, lo que se hizo fue, primero, crear nuevas instituciones o desarrollar instituciones que ya existían, pero con una reingeniería importante, como la banca de desarrollo. Luego, cambiar el enfoque de cómo hacer para mover los fondos hacia las pymes. Y en tercer lugar, establecer nuevos modos para el diseño de las políticas, diseño e implementación de las políticas a través de la colaboración de actores públicos y actores privados, rompiendo una tradición regularmente establecida en México, que era que el actor público diseñaba la política y el actor privado recibía la oferta del sector público con una propuesta, aunque hubiera habido negociaciones privadas sobre el respecto. Acá, en cambio, se establece una lógica de promover una cooperación regular entre actores públicos y privados, sobre todo los grandes actores privados, para hacer un seguimiento de la estrategia y un ajuste periódico. La siguiente, por favor. Desarrollo de instituciones. Durante los 2000 tuvimos un surgimiento de una nueva subsecretaría, la subsecretaría de pymes, que no existía en el país. Luego hubo una transformación de desarrollo de gestión y tecnológico, particularmente de NAFI, de Nacional Financiera, que había quedado relativamente estancada en la segunda mitad de los 90 y que a partir de este nuevo enfoque de política de gestión del financiamiento de la banca de desarrollo, desarrollan todo un nuevo plan, una nueva estrategia y una tecnificación de gestión con nuevas estrategias de conceptualización para la movilización de fondos públicos o de fondos en general para incrementar el crédito hacia el sector de las pequeñas y medianas empresas
en particular. Esto lo destaco porque ahora vuelve a ser otra vez un tema de la agenda pública en la nueva reforma financiera, o sea que seguimos más o menos cierta continuidad de enfoque en la problemática. El tema de fondo que estamos destacando es que para la lógica de este enfoque de política, el problema fundamental que había que resolver era el acceso al crédito. Entonces toda la problemática de la estrategia estaba dirigida a cómo hacer para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas o a las micro, pequeñas y medianas empresas en particular, siendo que el crédito al consumo ya había encontrado su canal de solución a través de otros desarrollos institucionales, tanto por la nueva banca, digamos, la banca extranjera, que había obviamente orientado sus negocios hacia el mundo del financiamiento al consumo, que es altamente rentable, como por el surgimiento de nuevas entidades de financiamiento como las SOFOMES, las SOFOLES primero, las sociedades financieras de objeto limitado, que habían encontrado en el financiamiento al consumo de las familias también un nicho extremadamente rentable. Lo que estaba obviamente abandonado era el financiamiento a la producción y en particular el financiamiento a la pequeña y mediana empresa. Entonces el gobierno asumió como concepción, como diagnóstico, que lo que había que hacer era atacar ese problema. Y para esto hace este diseño de creación de una subsecretaría de PYME que ofrece una estrategia integral, ofrecida como estrategia integral, una nueva manera de gestionar la movilización de fondos que busca evadir el concepto del subsidio tradicional hacia una articulación financiera público-privada nueva y, en consecuencia, un nuevo modo de negociación en la relación entre los actores. La siguiente, por favor. La subsecretaría de PYME hace una oferta interesante en su momento, que era la de crear un programa que llamó México Emprende. Y la idea del México Emprende era hacer una oferta de política pública que generara una trayectoria de desarrollo desde la microempresa o el autoempleo hasta la formación de empresas pequeñas y medianas articuladas con las grandes empresas. Esta era la retórica del discurso, digamos, ¿sí? Y en consecuencia esto hacía que se ofrecieran programas desagregados, primero para emprendedores, básicamente autoempleados, microempresas, luego de 3, 4, 5, etcétera, pymes y finalmente lo que se llaman, lo que se identifica en la literatura sobre este tipo de temas como empresas gacelas, que son empresas que crecen a una tasa superior al promedio del 20-25% y que son empresas de acumulación acelerada, para terminar finalmente enlazadas con lo que se identifican en general como las empresas tractoras, que son las empresas líderes en las cadenas de producción, las grandes empresas que arrastran la dinámica del conjunto de la cadena y por lo tanto una oferta que trataba de hacer que estas pymes ya gacelas tuvieran capacidad de ser proveedores de estas cadenas globales, o de las cadenas, perdón, de producción, asociadas con las empresas tractoras. La siguiente. El cuadro se presentaba de esta manera, se trataba de identificar actores y a estos actores se les ofrecían servicios financieros y no financieros, por lo menos en el diseño de la política, digamos. No sé si lo llegan a ver ahí, pero había una serie de programas que se ofrecían como estrategia para promoción del impulso al emprendedurismo y al desarrollo empresarial en el país. La siguiente. El segundo problema, el cambio importante que se produjo fue una modificación en la lógica de movilización de los fondos, ¿sí? Tradicionalmente en México, probablemente ustedes lo han visto en sus cursos de desarrollo, ¿no? Ustedes no estaban, por eso lo digo así, porque seguramente se los han contado los que sí estuvieron. La lógica era que la banca de desarrollo pública otorgaba fondos subsidiados para promover actividades económicas de distinto tipo, ¿sí? La propuesta con la cual se aborda este tema desde el punto de vista de los gobiernos panistas fue abandonar esta lógica del subsidio y transformarla en una lógica de inducción al desarrollo del crédito por parte de los bancos, ¿sí? La teoría de este asunto es una teoría que tiene que ver con Stiglitz y otros autores que hablan de que hay un problema de falla de mercado por las cuales los bancos no prestan a los agentes más vulnerables porque estos tienen mucho riesgo, es decir, hay mucha dificultad en la asimetría de información y por lo tanto los bancos no están dispuestos a tomar un riesgo que no pueden evaluar, que es la condición lógica para el otorgamiento de un financiamiento. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se desarrolló? Vamos a resolver el problema de falla de mercado generado por la asimetría de información haciendo un mix de cobertura de riesgo entre el sector público y el sector privado. Entonces el sector público va a ofrecer un programa de cobertura de garantías, un programa de cobertura para ofrecer garantías
que reduzcan o que atiendan el tramo de riesgo que no pueden evaluar los banqueros. Y los banqueros se van a quedar con el tramo de riesgo que ellos sí pueden evaluar conforme a condiciones de mercado. Entonces esto genera un nuevo modelo de movilización de fondos que además se ha desarrollado en toda América Latina. Esto lo impulsó el BID y otros organismos internacionales, en donde los gobiernos establecen fondos nacionales de garantía que les proporcionan a los banqueros, y los banqueros entonces compran estas garantías y asociadas a estas garantías prestan, y en consecuencia se espera que esto induzca una mayor movilización de préstamos hacia los particulares. En particular, en este caso en México, esto estuvo directamente focalizado hacia financiamiento de las pymes. Entonces esta es una gran transformación. ¿Aló? Hubo un pequeño percance técnico que ya está corrigiendo. Bueno, ok. ¿Esperamos la superación? Gracias. Ya casi estamos. Ya vamos. Ahí está. Entonces, con esta filosofía de transformar la lógica de la relación público-privada para la movilización de los fondos hacia el financiamiento de los pequeños y medianos empresarios, se crean dos grandes fondos. Uno domiciliado en la Subsecretaría de Pymes, que se llamó el Fondo PYME, que en esencia era un gestor del Fondo de Garantías, aunque a su vez tenía otras partidas para el desarrollo de los otros programas que no estaban relacionados con este objetivo. Y luego un fondo de garantías y contragarantías gestionadas por NAFIN, que se le dio a llamar Crédito PYME. ¿Sí? Entonces la articulación era el Fondo PYME, gestionaba fondos que podían respaldar lo que NAFIN ofrecía como programas de garantía bancaria, y esto era el gran programa que generaba la posibilidad de ofrecer crédito a las pymes, que se dio a llamar Crédito PYME. ¿Sí? Entonces, bueno, el sistema es más o menos complejo, no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero la gran ambición del programa era hacer un sistema que permitiera una masificación del otorgamiento del crédito hacia las pymes. ¿Sí? Entonces esto significó también transformaciones tecnológicas muy importantes en NAFIN, desarrollar nuevos modos de gestionar a través de nuevas tecnologías el riesgo para poder no ofrecer uno por uno los créditos, sino poder hacer oferta de decenas de miles de créditos de manera tal de ampliar la cobertura hacia las pymes. La siguiente. Después, junto con esto, hubo otros programas complementarios, uno de formación de capital para pymes y un pequeño programa que tenía NAFIN con CONACYT, y luego CONACYT también genera un programa propios más específicos desarrollados en relación a promover pymes innovadoras. Entonces vemos crecer una estrategia de oferta que tiene la vocación de cubrir el cuadro más o menos completo de necesidades con resultados que ahora vamos a comentar. La siguiente. Luego, entre términos de las metodologías de diseño, como mencionaba anteriormente, se establecen códigos de cooperación entre el sector público y el sector privado que van monitoreando la evolución del proceso, fundamentalmente en interacción sector de Hacienda con sector bancario. La siguiente. Luego, junto con esto también se hace otra gran transformación en el país. Uno de los problemas que se enfrentaba a fines de los 90 era, como decía yo al comienzo, la exclusión del acceso al crédito. Y entonces lo que se terminó identificando es que en realidad en la pirámide de los clientes posibles, desde los clientes que pueden tener todas las capacidades de servicios financieros a los que tienen muy bajos ingresos, había que hacer una diferenciación, una estrategia de segmentación de mercado, de manera tal de poder hacer ofertas de acuerdo a lo que pudieran atender los clientes, lo que pudieran resolver los clientes. Entonces se dio esto a llamar banca de nicho. Entonces se hizo segmentación para las condiciones de creación de los bancos, haciendo que distintos bancos atendieran distintos segmentos del mercado y modificando las reglas de requerimientos de capital y otras condiciones entre los bancos que tienen todos los servicios y que son los grandes bancos centrales y los bancos que se van creando para cobertura de nichos específicos. Entonces tenemos allí el surgimiento de esta oleada de bancos que hemos visto surgir en México, desde los bancos tienda, como se les dio en llamar en su momento, Walmart, Azteca, etcétera, hasta la nueva oleada que se dio en estos años de pequeños bancos que van surgiendo en distintas partes del país, ahora predominantemente nacionales, todos estos.
O sea que tenemos un crecimiento de la oferta bancaria más o menos significativa, aunque en general, desafortunadamente, todo este crecimiento se orientó fundamentalmente al financiamiento del consumo, que era el nicho altamente rentable, digamos. Junto con esto también se intentó tomar en cuenta una estructura financiera que existe en el país desde hace muchos años y que no estaba de alguna manera estructurada de una forma orgánica con el sistema financiero nacional, como es el mundo de las entidades de ahorro y crédito popular. Entonces tenemos allí una promulgación de una ley que intenta organizar el mundo de las cajas de ahorro, de las cooperativas y de las pequeñas entidades financieras en las localidades en todo el país, que son las que finalmente iban cubriendo buena parte de los baches de financiamiento del sector no atendido por la banca formal. Y esto se estructuró en una ley de ahorro y crédito popular, muy polemizada en su momento, que tomó como cabeza del sector a Bansefi, que fue el resultado de la transformación del viejo patronato del ahorro en el país. Entonces se intentó una forma de organización que desafortunadamente encontró techos más o menos rápidamente. Pero lo cierto es que por primera vez se le dio reconocimiento a que existía este sector y se intentó. Desarrollaron más recientemente dos nuevas modalidades que están dirigidas a extender la inclusión financiera fundamentalmente en los servicios básicos hacia la masa de la población, incluyendo las más alejadas, donde no hay sucursales bancarias. Entonces aparecieron las figuras del corresponsal bancario, que es la entidad esta que asume la posibilidad de desarrollar algunas funciones delegadas por bancos que son los responsables en última instancia, los OXXO, los supermercados o cualquier tipo de entidad de este tipo que ponen terminales, puntos de venta y pueden realizar algunas transacciones además de cobrar, ¿sí? Con lo cual se amplió muy significativamente la posibilidad de acceso a servicios muy primarios para una parte amplia de la población. Y última fecha hemos visto ya la aparición de la banca móvil a través de telefonía celular, que está abriendo también un nuevo nicho de oportunidad. Desde el punto de vista de lo que mencionaba de segmentación bancaria, de los mercados bancarios, más o menos esta es la estructura que fue organizándose en la organización del sistema bancario nacional. Ya de aquel viejo modelo que conocíamos, que eran los bancos que daban los servicios universales a todo el mundo, sea cual fuera el tamaño y la lógica del interés del cliente, ahora lo que vemos es que tenemos una segmentación donde está la banca corporativa que cubre todos los servicios, incluyendo la banca de ventanilla para todo tipo de clientes, la banca comercial enfocada en negocios de captación y colocación, banca de menudeo en la parte alta de la pirámide, sector de altos ingresos, luego la banca dirigida a medios pagos electrónicos, banca de servicios y la banca de menudeo, que es lo que en su momento se dio llamar con cierto mal gusto el oro en la base de la pirámide, digamos, ¿no? Cuando se redescubrió que los pobres también podían ser negocio, digamos. Entonces se generó esa metáfora horrible de que había oro en la base de la pirámide y había que salir a capturar pobres, a venderles tarjetas de crédito al 100% de interés, digamos, como forma de generosamente integrarlos al mundo financiero. Muy bien. ¿Cómo evolucionó esto? Primero, el fondo PYME creció bastante significativamente desde los 100 millones de dólares que tenía a comienzo de los 2004 hasta llegar alrededor de 600 millones de dólares al final de los gobiernos panistas. Entonces vimos una expansión que alimentaba, era fuente de alimentación para accesos a financiamiento a través de los fondos de garantía. Luego, NAFIN desarrolló un programa de cadenas productivas muy interesante que básicamente era un programa de factoraje, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía NAFIN? NAFIN organizó un sistema en internet en donde tenía por un lado los emisores de facturas, los grandes emisores de facturas y por otro lado los receptores de facturas por ventas, o sea, las pequeñas y medianas empresas que le habían vendido a las grandes. Y entonces lo que NAFIN hacía era generar un mecanismo de descuento de facturas en donde los bancos se anotaban y el que tenía una factura para descontar que estaba registrada en la gran empresa que estaba en el sistema, automáticamente le descontaban la factura y se la cargaban a su cuenta. Esto creció muy rápidamente, como vemos acá, y llega a niveles de 3.000 y pico de millones de dólares, con lo cual se generó un nuevo movimiento de capital de muy corto plazo que les permitía a las pequeñas y medianas empresas asociadas al sistema atenuar el impacto muy conocido de cómo las grandes empresas demoran el pago de las facturas y los condicionan a financiar parte del negocio de las pequeñas y medianas empresas, haciendo tardado el cobro de la factura. La siguiente.
En apoyo de garantías también tuvimos un crecimiento muy importante, como pueden ver acá, en el número de empresas apoyadas con el Fondo Público de Garantía, desde el orden de las 2.600 hasta llegar a 135.000 empresas que recibieron apoyo financiero, lo cual implica una transformación interesante, por lo menos para los fines más operativos de estas pequeñas y medianas empresas. Hay que destacar que en general, básicamente el financiamiento que se otorgó a través de estos mecanismos fue de capital de trabajo, ¿sí? Hubo poco desarrollo del financiamiento para inversión, de manera que lo que permitió fue seguir operando a las pequeñas y medianas empresas y atenuar el estrangulamiento financiero muy típico, muy conocido, de financiamiento a través de proveedores, que es la mecánica más o menos normal con la cual desde mediados de los 90 se vienen manejando las pequeñas y medianas empresas, es decir, financiándose unos con los otros a través de demorar el pago de las facturas, ¿sí? La siguiente, por favor. En términos de saldos, también los programas de garantía fueron creciendo muy significativamente desde los pequeños montos de 60 millones de dólares hasta los 6.000 millones de dólares. De manera que ahí también hubo una evolución de una bolsa de financiamiento relativamente significativa. La siguiente. Bueno, hasta donde estamos allí es lo que, perdón, hasta el anterior era lo que se hizo. Lo que ocurre finalmente cuando uno mira qué resultado arrojó esto es que realmente no fue muy significativo. Todo este esfuerzo no cambió radicalmente nada de fondo en los desequilibrios en el sistema financiero. Sí significó una atenuación temporal, como hemos dado alguna información, pero cuando uno mira la situación del sistema financiero mexicano al final de los 2000, cuando toma el gobierno priista y se inicia esta iniciativa de reforma, se encuentra, por un lado, una situación bancaria excelente, ¿no? Tenemos elevados índices de capitalización en la banca, tenemos también bajos niveles de morosidad, acá está puesto en perspectiva comparada internacional, digamos. Entonces, la naranja es México, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí, esto es para los 2000, para diciembre del 2012, la banca mexicana está muy saneada, digamos, ¿no? Ha hecho además un nivel de rentabilidad muy adecuado, así que es una banca que enfrenta muy holgadamente, seguramente Sergio va a decir más cosas al respecto, pero la situación en general es nuevamente, está saneada respecto al fin de los 90, digamos, ¿sí? Hemos pasado la década y al final de la década encontramos una banca fortalecida, estructurada, básicamente en manos de extranjeros, pero que ofrece estándares internacionales muy competitivos para las mediciones de la situación de solvencia y de fragilidad financiera. La siguiente. Sin embargo, el fondo del problema, que era el que dio origen a todas estas transformaciones, no se modificó, ¿sí? El financiamiento a los países, a la economía sigue siendo muy bajo. México es el que está de abajo de todos, ¿sí? México continúa siendo uno de los países con menor acceso al crédito de los comparativos en América Latina. Y como proporción de los activos de la banca, en el cuadro a la derecha ven ahí también a México, que tiene un porcentaje relativamente de crédito respecto al total de los activos que maneja. De manera que no encontramos que los grandes esfuerzos de los 2000 inducidos hacia la dirección de incrementar el crédito a los sectores productivos haya logrado resultados que modifiquen sustancialmente la situación financiera de esos agentes destinatarios. La siguiente. Luego, la exclusión financiera sigue siendo una constante, digamos. Acá vemos una relación entre empleo y financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa, y lo que vemos es muy conocido. La masa del empleo la generan las MIPYMES, pero la masa del crédito la reciben las grandes empresas. Entonces tenemos una asimetría en donde finalmente se sigue observando lo que con distintas modalidades veíamos en su momento, señalábamos en su momento que era el dato al comienzo de los 2000. Seguimos teniendo un problema de exclusión financiera para buena parte de la población y en particular para las pequeñas y medianas empresas. Luego tenemos el mismo nivel, un nuevo modelo de concentración bancaria, pero sí tenemos los 5 mayores bancos están concentrando, como se muestra acá, el 74% del mercado bancario, ¿eh? Medido de varias dimensiones. Esta indica una gran concentración del sistema bancario, como vamos a ver ahora comparativamente, con grandes asimetrías con respecto al resto de los actores del sistema financiero. ¿Qué más? La siguiente. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Tenemos que solamente el 21% de las MIPYMES accede al financiamiento, que el financiamiento lo logra el 60% a través de proveedores, esto lo documenta muy regularmente el Banco de México a través de su encuesta, y lo que reciben de financiamiento básicamente es para capital de trabajo de corto plazo, de manera que sigue todavía el atoramiento de la carencia de fondos para el financiamiento de proyectos de inversión. Entonces, el cuadro sigue siendo preocupante. La siguiente.
En contraste con este mundo que acabamos de esquematizar, que es el mundo de la banca, siguió adelante su dinámica de desarrollo el sector financiero popular. El sector financiero popular es un sector extremadamente heterogéneo, con muchas debilidades estructurales, digamos, pero que sin embargo creció muy aceleradamente en los 2000, particularmente en el segmento de las entidades que estaban orientadas al financiamiento de consumo. Y hubo dos tipos de entidades que surgieron. Primero las que daban crédito, ¿sí? Y acá se esquematizan las dos. Básicamente, primero fueron las SOFOLES, que son sociedades financieras de objeto limitado, que estaban inicialmente dirigidas hacia el crédito hipotecario, de distintos tipos de crédito automotriz, etc. Y luego evolucionaron hacia SOFOMES, que son sociedades financieras de objeto múltiple. Estas ya pueden financiar todo tipo de cosas. En general, la lógica de estas entidades era captar fondos del gobierno federal a través de distintas ventanillas y prestarlo a particulares. O sea, hacer la operación de bajar fondos hacia la actividad económica, más o menos subsidiados o con tasas relativamente favorables para quien otorgaba, aunque el gobierno nunca controlaba la tasa a la cual prestaban este dinero, ¿sí? En un ataque entonces se generaba una situación de asimetría que hizo que fuera muy rentable tener una SOFOL o una SOFOM, y vimos crecer entonces en poco tiempo de 50 o 70 SOFOMES, llegamos a 1000 y pico, digamos que hay mucha discusión sobre qué dinero se mueve detrás de estas SOFOMES, la legitimidad de ese dinero, etc. La siguiente. La otra alternativa del sector financiero popular que fue creciendo en estos años, pero que tiene una larga tradición en el país, es mucho más interesante desde mi punto de vista conceptualmente, porque en lugar de focalizarse en dar crédito, se focaliza en organizar la movilización de las capacidades financieras de los sectores populares desde el ahorro hacia la inversión, ¿sí? Entonces generar una forma de movilizar la capacidad de ahorro que tienen los sectores populares y las pequeñas y medianas empresas también, mayor o menor, pero todos, en general, cualquier actor económico tiene algún margen de posibilidad de ahorro, y el asunto es entonces desarrollar entidades que permitan que sean los propios beneficiarios o los proveedores de esos fondos los que controlen la movilización y aplicación de esos fondos, a diferencia del que se relaciona con el mundo bancario, que lleva sus depósitos a la banca y luego no hay ningún mecanismo que asegure que la banca le retorne esos fondos a este actor y no a otros. En consecuencia, la consolidación de las uniones de créditos y cajas y cooperativas, que eran viejas instituciones en México, fue avanzando, se desarrollaron legislaciones y hoy tenemos un cierto desarrollo institucional más organizado. Junto con esto aparecieron en los últimos años las SOFIPOS, ¿sí? La SOFIPO es una entidad de agente financiero popular que se llama Sociedades Financieras Populares, que son las que pueden hacer captación y financiamiento, a diferencia de las SOFOMES que no pueden captar fondos del público. Entonces, este es el segmento donde los agentes económicos de bajos ingresos o medianos ingresos pueden llevar sus ahorros, estas entidades las pueden captar y los pueden prestar para necesidades de los mismos clientes que llevan el ahorro. Este es un avance importante, aunque desafortunadamente todavía muy marginal respecto al total del sistema financiero, como vamos a ver ahora. La siguiente. ¿Sí? Entonces, en términos de qué significa el sector de ahorro y crédito popular en el total del sistema financiero. Acá a la izquierda van a ver el número de instituciones, ustedes se pueden dar cuenta que son mayoritarias las sociedades del sistema financiero popular, tanto las que simplemente otorgan créditos, SOFOMES y SOFOLES, como las que hacen ahorro y crédito, frente al número de bancos, que son mucho menos, como es notorio, pero a la inversa, en términos de sucursales, tiene mucho más sucursales la banca que lo que tiene el sector financiero popular, que son dispersos en el territorio en un número muy pequeño, y en términos de números de clientes, el sector de ahorro y crédito popular tiene un porcentaje muy reducido respecto al número de clientes que tiene una gran banca. De manera que entonces, desafortunadamente, en las transformaciones de los 2000 tampoco hemos visto un avance sustantivo en el sector del financiero popular que pudiera compensar las carencias de la falta de servicios financieros que le ofrece la gran banca nacional. Las nuevas políticas. Al comienzo del gobierno priista se lanzaron dos grandes programas que están en proceso de desarrollo y cuya evaluación todavía va a depender de los avances que tengamos en el futuro. El primer programa es uno que es un cambio, todavía no muy claramente caracterizable, de lo que fue la Subsecretaría de Pymes hacia una entidad que ahora se llama Instituto Nacional del Emprendedor. La filosofía general parecería ser la misma, digamos, el promover el emprendedurismo, pero se cambió la lógica y hasta el momento no se han mostrado
las recuperaciones posibles que hubieran tenido de hacer del programa este que habíamos visto, de los modelos de México Emprende, como una estrategia de desarrollo de autoempleo hasta empresa integrada en cadenas de valores. Y junto con eso se aprobó la reforma financiera, como mencionaba Javier al comienzo. Entonces, vamos a ver rasgos básicos de esta cuestión. La siguiente. El Instituto Nacional del Emprendedor. El Instituto Nacional del Emprendedor, en lo esencial, absorbe el fondo PYME, como yo decía, también absorbe los fondos del fondo PYME, ¿sí? Y ellos declaran básicamente que tienen un objetivo central, que es impulsar la consolidación y el fortalecimiento del ecosistema de financiamiento y del mercado de capitales en el país. Esto es lo que ellos subrayan. Adicionalmente, señalan también que buscan impulsar la movilización de fondos a sectores estratégicos, a prioridades regionales, fomentar la cultura emprendedora e impulsar el empoderamiento de la mujer. Pero el centro de la preocupación fundamentalmente es organizar el ecosistema financiero, es decir, el conjunto de instituciones que operan en las finanzas formales para la movilización de recursos, fundamentalmente centrando el problema en el crédito. Y en el crédito o en la provisión de capital a través de los mercados de capital. Para lo que hace referencia a las pequeñas y medianas empresas, obviamente lo que es significativo es el crédito, porque las pequeñas y medianas empresas no son regularmente sujetos que puedan concursar por búsqueda de fondos en los mercados de capitales. La siguiente. Entonces, ¿qué es la oferta que ellos hacen? Mantienen la oferta de garantías que tenía el viejo modelo del fondo PYME y el crédito PYME que tenía en el modelo anterior, es decir, contienen e integran la estrategia de otorgar fondos a través de fondos de garantía, es decir, que el Estado arbitre un fondo que cubra los riesgos fuera del mercado para que los bancos presten. Entonces la preocupación fundamental es más o menos la misma que tenía el gobierno panista, que era sostener el flujo de crédito, básicamente orientado al financiamiento de consumo. Luego, una política todavía por diseñarse de acceso a capital y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del emprendedurismo. Estos otros dos programas por ahora no he visto, ahora hay desarrollo, pero no conozco en detalle cómo se van a implementar porque no se han hecho publicidades muy claras. Y desafortunadamente, revisando la página del Fondo de Emprendedores, uno encuentra que tiene anunciados 4 o 5 creo concursos de fondos posibles, y cuando mira uno en detalle qué pasó con esos fondos, están la mitad de ellos cerrados, digamos, ¿no? Así que entonces no se ve que esté operando significativamente. Creo que esto tiene que ver con todo este problema que tanto se ha discutido del subejercicio del fondo público por parte del gobierno. La siguiente. La reforma financiera. La reforma financiera, como pueden ver acá, hace centro del tema en el crédito, ¿sí? Entonces el problema que retoma la propuesta de reforma financiera en general para los sectores sociales que no tienen que ver con la gran empresa o con el gobierno, de vuelta el diagnóstico que manejan de problema por el cual hay dificultades para el desarrollo de los actores sociales no financieros es que no tienen crédito, ¿sí? Esta es una visión extremadamente restrictiva que se contrapone contra lo que argumentamos que en realidad el problema es que no tienen un sistema financiero que les permita la movilización de fondos de ahorro y financiamiento, cobertura de riesgos, etcétera, bajo el control de los propios usuarios. Pero entonces lo que vamos a encontrar, lo que va a buscar la reforma financiera, como se declara acá, es incrementar la competencia y hacer incentivos para que la relación banca de desarrollo, sector privado, estimule para que el sector privado desarrolle el crédito. Ya vimos que el modelo es más o menos el que ya se venía desarrollando desde la vida de NAFI, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el enfoque de la reforma financiera? En principio, incrementar la competencia. Se ha hecho mucho señalamiento de que el mercado financiero formal, sobre todo el bancario, es extremadamente oligopolizado, digamos, de manera que el juego de competencia es muy bajo. Declaran, aunque todavía no hay mucha información al respecto, fomentar el crédito vía la banca de desarrollo, y hasta ahora lo que está más o menos evidente es que la lógica va a ser desarrollar el fondo de garantías, que la banca de desarrollo opere fondos de garantías para que los bancos privados presten, digamos. No es que la banca de desarrollo vaya a incrementar el crédito que ellas dan con fondos públicos, sino que van a respaldar la movilización de fondos por parte de la banca privada, que es la lógica de lo que ya se venía haciendo en el modelo de NAFI, ¿no? Y después, mantener un sector financiero sólido y prudente, lo cual es razonable, y hacer que incrementar la eficiencia de las instituciones financieras, sobre todo las que son más débiles, y en esto sí obviamente califica muy fuertemente el mundo de las finanzas populares, porque tienen enormes dificultades de gestión, de tecnología y muchos casos de corrupción o de riesgo de incumplimiento de contratos que podrían afectar a los usuarios del sistema financiero popular. La siguiente, por favor.
Este es un esquema del Fondo Nacional de Garantías que lo puse como para visualizar un poco. Este era el mundo del Fondo PYME, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? El Fondo PYME define políticas, establece recursos para garantías. Estos recursos los movilizaba NAFIN. NAFIN se los vendía estas coberturas a los bancos, los intermediarios financieros prestaban y esto llegaba finalmente a mano de las pequeñas y medianas empresas y se les otorgaba el crédito. Hay que decir que un dato muy interesante de este ejercicio fue que el nivel de insolvencia, de incumplimiento de los créditos fue muy bajo, así que el fondo de garantía fue muy poco ejercido porque en realidad los usuarios del sistema cumplieron, de manera tal que el fondo de garantía realmente fue un costo que se le agregó al financiamiento, que además lo pagaban los propios usuarios, pero que no llegó a significar efectivamente una aplicación de recursos directos por parte del gobierno más que marginalmente. La siguiente, por favor. Para terminar entonces, ¿qué sacamos en conclusión de todo esto? Lo que sacamos en conclusión de todo esto, por lo menos para mi punto de vista, es que estamos enfrentando, después de una década y después de dos grandes reformas financieras, como fueron la de la extranjerización de la banca y luego la segmentación del negocio bancario, que abrió una oferta diferenciada de segmentos, una tercera reforma financiera, que no parece haber reconocido los aspectos centrales motivadores de la exclusión financiera, dado que lo que está promoviendo es un diagnóstico desde el otorgamiento de crédito como tema fundamental y de vuelta sigue focalizado en los sistemas regulatorios, sin poder avanzar en la construcción de desarrollo de sistemas financieros orgánicos que atiendan las necesidades de los sectores populares, atendiendo las propias condiciones de los sectores populares y no a la lógica de la gran banca que es la que se enfrentan actualmente por los modelos de regulación que se imponen desde la Comisión Nacional Bancaria y de la Secretaría de Hacienda. De manera tal que entonces mi valoración inicial, a reserva de lo que ocurre en el transcurso del tiempo, es que esta reforma financiera no parece tener la energía suficiente como para detonar. Sí va a detonar crédito, porque tiene los mecanismos para hacerlo, pero no va a detonar un desarrollo del sistema financiero potente para resolver los problemas de acceso a servicios financieros para la gran mayoría de la población. Esta es la vida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro subsecretario. Bueno, y a continuación, doctor Sergio Martín Moreno, por favor. Bien, bueno, aprovechando el que la presentación ha sido muy interesante y muy completa, profesor Celso, bueno, no queda tanto como describirles a ustedes en qué consiste la reforma o cuáles son las posibles limitaciones. En general, mi presentación fue el conjunto del seminario y yo como economista macro, pues precisamente trato de ver las cosas siempre desde esa perspectiva, es decir, qué es lo que estamos viendo, digamos, en la gran idea de lo que es la economía y hacia dónde nos puede llevar. Entonces, discúlpenme que vamos a hacer un salto de cuestiones muy concretas que se dieron en la anterior plática a un planteamiento mucho más general. Y la primera es decir, bueno, hay una reforma financiera, pero y además la acompañan otra serie de reformas que se han dado desde septiembre del año pasado, o sea, hace un año que hemos estado con este tren de reformas que se han presentado y que se han pasado, o sea, que se han aprobado, muchas de ellas, incluso algunas de ellas constitucionales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué las reformas? ¿Sí? O sea, la primera pregunta es, ¿por qué nos encontramos en una etapa que yo llamaría la segunda etapa reformista de la historia reciente de la economía mexicana? Bueno, simplemente porque el primer empuje de reformas estructurales en México se da en la primera mitad de los 90s, bajo la presidencia de Salinas, donde se hace un cambio muy importante en cómo se enfoca la economía en los países. De hecho, lo que vemos es un enfoque que no es un invento mexicano, es más que nada una adopción, desde luego sí, a la mexicana, porque así tiene que ser, por razones estructurales, de lo que estaba pasando en Estados Unidos con Ronald Reagan, lo que estaba pasando en la Gran Bretaña con Thatcher. Entonces, a finales de los 80, principios de los 90, México entra en esa dinámica reformista de mercado libre y
digamos, no, sino antiestatista, sí de una posición mucho más liberal en términos de que es el mercado el que viene a determinar muchas cosas. Podemos llevar, digamos, las posiciones a un extremo o a otro y ridiculizar estos planteamientos, pero en general lo que se vio en esos años fueron pues, reformas importantes en la parte de la agricultura, de la propiedad de la tierra, la parte de la creación de un banco central autónomo, la parte de la creación de un establecimiento de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, etcétera, etcétera. Así, es decir, la privatización de la banca que ahora nos ocupa, etcétera. Es decir, ese primer empuje de reformas estructurales es un antecedente que se ve cortado precisamente por una crisis financiera en 94-95, con estos bancos recién privatizados, la gran mayoría, si no todos, en manos nacionales, y esto hace que haya un freno al desarrollo del sistema financiero en general, que si no explica en gran medida lo que está pasando hoy con el nivel de crédito que se otorga en la economía mexicana, sí forma parte de esa explicación, sino, o sea, por lo menos de manera parcial, y yo creo que importante. Y de esa manera vemos cómo a partir de entonces este auge reformador prácticamente se estanca. Hay algunos avances en el ínterin, entre los más importantes, digamos, que es la parte de la seguridad social, el pasar a las seguros, digamos, de los seguros ya definidos, de pensión definidos, a aquellos seguros sociales que son como las AFORES, donde es el ahorro y las condiciones de mercado los que vienen a determinar el monto del retiro, etcétera. Esa es una. Otra puede ser la ley de responsabilidad fiscal, que amarra de alguna manera las manos a los gobiernos para que no sea la decisión presidencial en cierta época la que lleve a mayor o menor gasto, sino simplemente a la que lleve a una disciplina fiscal importante. Todos tenemos dos pilares que se han formado en estos últimos, digamos, 25 años, donde tenemos el gran pilar de la política monetaria, que es el Banco Central, y digamos, la ley de responsabilidad fiscal, que es el otro pilar de la política fiscal, o sea, de la economía. Son los dos pilares que sostienen las políticas públicas y es lo que hace que el país pueda crecer de una manera o de otra. En el pasado muy volátil, en la otra con mucho más solidez. Entonces, estas reformas que se dan en esos años, como decía yo, se ven interrumpidas de cierta manera y se inician a partir, como decía yo al principio, en septiembre del año pasado, incluso con la última parte del sexenio anterior, pero desde luego con el apoyo de la presente administración. Entonces, prácticamente se pudiera considerar de alguna manera tanto la ley de la reforma laboral como la de contabilidad gubernamental como parte de las reformas de esta administración, que de cierta forma, al menos desde un punto de vista político. ¿Por qué este auge reformista estructural? Bien, primero porque precisamente de una parte de la reforma de la mitad de los 90 se da lo que yo había mencionado, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que nos lleva precisamente a cambiar la orientación de la economía mexicana en una economía básicamente cerrada, básicamente protegida, a una economía muy abierta. Es decir, México es de los países grandes, o sea, territorialmente, el país más abierto del mundo, es decir, la suma de sus exportaciones más importaciones es alrededor del 60-62%, que nos lleva a que ningún país grande lo tiene. Estados Unidos es 28%, Brasil es 18%, China es el 50%. Es decir, la idea es decirles, este país es un país abierto. Por lo tanto, para ser abierto, la restricción que se vio a mitad de los 60 y que mucho generó la crisis financiera es precisamente el que había un tipo de cambio fijo, que no, por su naturaleza y por las determinaciones históricas
acerca del tipo de cambio, su importancia económica, bueno, lleva a que no se pueda liberar el tipo de cambio a tiempo. De alguna manera lo intentaron hacia el final de ese sexenio, pero ya con la crisis es posible ponerlo en flotación y tener hoy un tipo de cambio flexible, es decir, un tipo de cambio flotante que se mueve de acuerdo a las fluctuaciones de oferta y demanda de divisas y de perspectivas económicas del país. Esto hace que un tercer pilar, digamos, de la política económica es precisamente el establecimiento de un tipo de cambio flotante que hace que en una economía tan abierta sirva como el estabilizador automático de la economía. Es decir, cuando hay un choque externo negativo, el tipo de cambio se deprecia, eso incentiva, estimula las exportaciones y por lo tanto, por el lado exportador, México se repone. Y al revés. Entonces, ese estabilizador automático es otro pilar de las reformas, que se haya hecho un tipo de cambio flotante y que ayuda a que el sistema funcione razonablemente bien, y hay dos variables fundamentales en el esquema de manejo político económico, que son la tasa de interés real y el tipo de cambio real, que es lo que viene a determinar la actividad económica. Esas condiciones monetarias de la economía, que son la tasa de interés y el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio funciona bien y se mueve de acuerdo a lo que la economía necesita, es decir, a lo que la economía necesita para estabilizarse, el movimiento de la tasa de interés no tiene que ser tan fluctuante. Este movimiento de la tasa de interés es muy importante porque es precisamente, la tasa de interés es el precio del dinero. Sí, cuando nosotros necesitamos dinero, lo que tenemos que pagar para poderlo utilizar es la tasa de interés. Esa tasa de interés, cuando nosotros logramos disminuirla a cualquier nivel que estemos, en cualquier país, eso es lo que permite que el dinero, al ser barato, nos permite hacer dos funciones fundamentales en la economía. Una es la inversión y otra es el consumo. ¿Sí? Ese precio barato de la tasa de interés, al aumentar la inversión y al aumentar el consumo, lo que hace es desarrollar empleo a través de la inversión, y a través del consumo generar una mayor dinámica económica. Si nosotros vemos esa generación de empleo en la economía, lo que al final implica es un aumento del nivel de ingreso de la economía, es decir, la economía tiene un mayor ingreso, no necesariamente de forma individual, ¿sí? Que es lo que ha pasado en México en los últimos años. Hace 10 años que el salario real prácticamente no se incrementa muy poquito, es decir, que en términos reales el mexicano promedio, el salario real promedio, no se ha mejorado, pero tampoco se ha empeorado. Esto lo que nos está diciendo es que, pero el ingreso se ha incrementado. ¿Esto qué sucede? Que hay más gente trabajando en la economía y que por lo tanto hay mayor demanda efectiva, mayor demanda en los mercados. Esta mayor demanda lo que hace, como decíamos, es lo que se denomina, bueno, haciéndolo en el país, es la demanda interna. Donde está orientada la economía mexicana es a la demanda externa. La demanda interna que está así, se dice, bueno, ¿por qué no hacemos un país que sea más balanceado? Sí, que le vendamos al exterior, pero también haya un fortalecimiento de la demanda interna. Bueno, ese fortalecimiento de la demanda interna se da a partir de ofrecer mayor empleo, y a partir de ofrecer el empleo se genera a través de mayor inversión, y combinado con productividad es lo que hace que crezca la economía. Bien, en esta ecuación de crecimiento económico, que al final es lo que debemos perseguir todos como economistas, es decir, la variable principal es empleo, es tener mayor ingreso, porque eso implica, quitándonos de disquisiciones filosóficas más profundas, implica el que la gente esté más contenta, que la gente esté feliz, ¿sí? Es decir, no vamos a decir que lo que persigue es la felicidad, y como decía yo, vamos a hacer un lado las disquisiciones filosóficas, pero sí el mayor bienestar tal como se define desde un punto de vista económico. Tenemos más bienes, tenemos más servicios, satisfacemos más nuestras necesidades e incluso hasta nuestros caprichos. En fin, esa generación depende mucho la tasa de interés, porque la tasa de interés es precisamente el precio de lo que le puede dar mayor dinámica a la economía. Es decir, nosotros si tenemos un negocio, ustedes imagínense cualquier negocio, pequeño, grande, mediano, y queremos, y
y no queremos, por ejemplo, tener problemas, no le pedimos dinero a los bancos, nos autofinanciamos, ahorramos, disminuimos nuestro consumo para ponerle al negocio, todo ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Minimizar los riesgos de que nuestro negocio en un momento dado no nos alcance para pagar los intereses o para pagar el capital del préstamo que pedimos. Pero ese baja de nivel de riesgo que tenemos en nuestro negocio, lo que sucede es que no nos permite crecer a lo que podría dar el crecimiento del negocio, si es que hay condiciones de mercado para eso. Es decir, nos restringimos. ¿Qué es lo que hace el emprendedor, el que no le tiene tanto miedo al riesgo? Dice, bueno, yo me la juego, puedo perder, y mucha gente pierde. El 95% de los negocios quiebra en el primer año, los pequeños negocios quiebran en el primer año. Esa gente que quebró de los pequeños negocios es la gente emprendedora que dice, bueno, pues yo me la juego desde 10,000 pesos hasta 2 millones, 3 millones, con su negocio, le puede ir bien, le puede ir mal, y a la gran mayoría le va mal. ¿Por qué? Porque los pequeños negocios son negocios muy frágiles, muy vulnerables. Entonces, el que tiene ese riesgo tiene que solicitar precisamente crédito, y porque no tiene ese dinero. Si lo tuviera, a lo mejor no tendría necesidad de poner un negocio, ¿verdad? Entonces tiene que solicitar crédito, y ese crédito tiene que llevarnos precisamente a hacer expandir nuestro negocio y a obtener mayores ingresos y ofrecer fundamentalmente mayor empleo, porque yo como emprendedor, como empresario, no puedo hacerme cargo de todo, vender, comprar, administrar, ir por la mercancía, entregarla, etc. Entonces tengo que generar empleo para poder hacer esto. Bien, este esquema económico que ustedes conocen muy bien, hace falta repetirlo precisamente para ubicar el papel de la tasa de interés. ¿Quién vende crédito, por ponerlo así, en la sociedad? Los bancos y una serie de instituciones financieras como las que ya se mencionaron, y lo venden a partir de la tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Es el reflejo del riesgo de prestar dinero. Es decir, si hay un alto riesgo, por ejemplo, no vamos a vender aquí a los usureros, pero cuando hay un alto riesgo, pues, ¿qué pasa? Si no tengo manera de cobrarlo, lo que hago es que cobro mucho, y al cobrar mucho a los que me pagan, a los que me lo pagan de regreso, de esta manera, los que no me lo pagaron y que no tengo manera de hacer que me lo paguen, ya compenso en promedio, porque si no, pues todos seríamos usureros, ¿no? Al final, si es tan buen negocio prestar, pues todos prestaríamos o intentaríamos prestar. El punto está en que no es tan fácil, y de allí que el punto del sistema bancario, que es un intermediario entre aquellos que tienen un dinero para transacciones y de riqueza, lo pone en una institución que a su vez lo dirige a las dos funciones que había mencionado: inversión y consumo. Eso, ¿cuál es su interés de hacer esa actividad? Bueno, pues que como cualquier comerciante que compra, digamos, el maíz a los agricultores y se lo vende a la gente que necesita el maíz, ya lo puede moler o cualquier cosa, o se los vende, se lleva una ganancia por tener la labor de distribución de ese bien o servicio, y los bancos hacen exactamente lo mismo. Tienen una comisión, podemos discutir si es bueno, si es mala, si es alta o si es baja, pero esa es la función. Entonces, cuando el banco presta el dinero, no está prestando su dinero, o sea, el dinero del banquero, no del empleado bancario, pero del banquero, el dinero del banquero es el capital del banco que él tiene que tener allí para, responder ante posibles pérdidas que haya en su labor de servicio bancario. Esta tasa de interés que se presta tiene varias, de hecho no hay una tasa de interés, hay varias tasas de interés dependiendo del riesgo a quien se le presta. A nivel internacional, por ejemplo, México paga un interés más alto que, por ejemplo, incluso España, o que Estados Unidos, o que Francia. ¿Por qué? Porque México representa más riesgo que esos países. A nivel de empresa, las empresas grandes pueden, negociar con los bancos la tasa más baja. ¿Por qué? Porque son grandes empresas, piden mucho crédito, y además tienen una cosa muy importante:
tiene la oportunidad en muchas partes de tener varios bancos que quisieran prestarles a ellos porque el riesgo es relativamente bajo. Entonces, cuando se realiza esa operación, los bancos, o sea, las empresas grandes tienen un poder de negociación muy alto. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas, etcétera? Bueno, tienen un grado de negociación menor, pero también reflejan un alto riesgo. Es decir, la posibilidad de no pagar el crédito es mucho más alta en una empresa pequeña, por razones naturales, estructurales de esto. Pero en el caso de México todavía más. Es decir, en el caso de México tenemos un esquema social muy frágil, muy vulnerable. Es decir, hay que recordar que el 40% de nuestra población está por debajo del nivel de pobreza. O sea, ya tenemos 40% de la población, bueno, no que pida crédito, o sea, no que deposite en una cuenta de ahorros, sino que pida crédito, o sea, es inconcebible. Tenemos una clase media, la clase media, no la que gana más de 40,000 pesos, o 150,000, lo que ustedes gusten, esa no, es todo el que gana más de 40,000 pesos, como hemos estado escuchando, es el 1% de la población, ¿sí? Ese punto de vista, ya con el 40% de la población, perdón, con el 1% de la población que gana más de 40,000 pesos, ya estamos hablando de que la clase media en México es una clase que el salario promedio del IMSS es 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Y ese es el salario medio, pero si vemos la mediana, quienes realmente ganan, cuál es el salario que más se gana, es el de 6,000 a 7,000 pesos. Esa es la clase media mexicana. Sí les alcanza, no me vayan a atacar como cordero, sí les alcanza para tener televisión, porque ya no pagan mucho precio la televisión, no pagan escuela privada, desde luego no se puede, pero hay una serie de cosas. Ustedes conocen a alguien que gana entre 5,000 y 10,000 pesos, ¿qué tienen esos señores? Pues lo que ustedes ya saben, para que lo platicamos. Entonces, el punto de esto es decirles, esa clase media mexicana que es muy amplia, o sea, si estamos hablando del 40% de pobres, de estar por debajo del límite de la pobreza, estamos hablando de un 30-35% que son esa clase media muy amplia, que realmente está allí, y posteriormente ya vemos eso, y eso se refleja precisamente en la distribución del ingreso. México no es de los peores países de distribución del ingreso, pero sí no es buena, es mala, o sea, es una distribución del ingreso que debería mejorar. Ahora, esa medida también es relativa, entre paréntesis nada más. Ustedes fíjense en algunos países de África que están realmente muy mal, o en algunos países exsocialistas que están muy mal, y la distribución del ingreso es mejor, pero tan baja que realmente yo no le veo mucho el mérito de tener una distribución del ingreso equitativa, pero esa es materia de otra discusión que si quieren nos echamos un rato otro día. El punto aquí es decirles, con este esquema de social tan frágil, cómo puede el país progresar, tomando en cuenta que el sistema financiero es, como ponerlo de alguna manera importante, es la columna vertebral de la actividad económica. ¿Por qué? Porque es el que ubica los fondos, del que tiene le sobra poco mucho al emprendedor, o una de dos, que va a tener una empresa o que va a consumir, porque compra un coche, que compra su casa, etc. Ese tipo de cosas, esa es la situación. Por eso es muy difícil dejar quebrar al sistema financiero. Es parte importante, o la fundamental del sistema de pagos, ¿no? Pues una economía se colapsaría si se colapsa el sistema financiero, por eso siempre hay los rescates. Eso es otro problema. Pero aquí el punto es decir, bueno, estas reformas se dan, volviendo al punto de la plática, ¿por qué? Porque la interna, de tal manera que logre complementar, ya sea en igual, mayor, menor medida, al impulso que da el sector externo. Y eso solamente se puede hacer a través de una serie de reformas, es decir, que aumenten, como decía yo, la inversión, que estimulen la inversión, que estimulen el empleo y a su vez el ingreso. ¿Qué buscan entonces las reformas financieras? Perdón, las reformas en general buscan generar instituciones. O sea, los países crecen, se desarrollan
por haber generado instituciones, es decir, no dependen más de la voluntad de alguien sumamente cauto, perdón, presidente cauto, no encontrar ninguno, pero digamos, vamos a poner otro ejemplo, y digamos pues lo contrario de eso, de un Echeverría o un López Portillo, ¿sí me explico? Entonces, lo contrario de eso, entonces eso, no dependemos ni del despilfarrador, ni del que no sabe economía, al que sepa mucha economía, es decir, o que sea cauto. Esa circunstancia ya no va a depender de las personas, sino depende de las instituciones, de un banco central autónomo, de un Congreso independiente, de un sistema judicial independiente, de un ejecutivo que tiene que estar viendo los balances y que no puede hacer lo que se le dé la gana, bueno o malo, a veces quiere hacer cosas buenas que no se las permiten, y otras veces los detienen en las cosas malas, y a veces las cosas que parecen buenas pero en realidad son malas, o al revés. Entonces, la cuestión de esto, es decir, esa creación de instituciones y de prácticas que se denominan de mejores prácticas, que nosotros vemos en los países que han hecho crecer su ingreso, los países desarrollados en los siglos anteriores, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, etcétera, y los países más nuevos desde el punto de vista de historia, es decir, Australia, Singapur, es decir, los asiáticos, o sea, ¿qué es lo que han hecho para poder desarrollarse? Entonces, esas mejores prácticas son las que las reformas intentan instrumentar. Podemos hablar de las reformas, de la laboral, de flexibilizar el mercado de trabajo, de la educación, mejorar la educación de los niños, etcétera, tener una fuerza de trabajo más educada y que tenga mayor productividad, mayor competencia y eliminación de rentas monopólicas o oligopólicas como existen digamos, en el sector de telecomunicaciones, etcétera. Y también tenemos la parte de otras reformas que están buscando, que no son económicas esencialmente, pero que son muy importantes. Por ejemplo, como las reformas, por ejemplo, de la uniformización del Código Penal, para que se castiguen todos los delitos de manera uniforme, o sea, la de transparencia, esperemos que la electoral vaya en ese sentido, que haya un Instituto Nacional que evite que los institutos locales no estén infiltrados y no hagan trampa a favor del gobernador, lo que ustedes quieran. O sea, ahí no vamos a meternos en detalle, pero eso es lo que se busca. Si se logra o no, lo podemos discutir. ¿Qué es lo que pasa en este proceso de creación de instituciones y de buscar las mejores prácticas precisamente para establecer ese desarrollo fundamentalmente del mercado interno, pero también seguir manteniendo el impulso del mercado externo, o de poder satisfacer la demanda externa? Bueno, la reforma, aterrizando un poco esto, ¿qué representa la reforma financiera en este sentido? Ya puntos, ya prácticamente casi todos los puntos los presentaron anteriormente, pero déjenme abundar un poco más en términos de qué es lo que busca la reforma financiera para aterrizar el tema del día de hoy. Bien, el esquema de reforma financiera lo que busca es precisamente incrementar el crédito, que en México no se ha visto incrementado. México tiene una muy baja otorgación de crédito. El crédito de la banca privada al sector privado, de la banca privada al sector privado, es alrededor de 18-19% del PIB. No, ahorita es un poco más alto, creo que está en 20-21% del PIB. Cuando en otros países de igual desarrollo o incluso menor desarrollo, esto es muchísimo más alto. Estamos hablando del 30-40%, o en economías en que son altamente desarrolladas o que tienen, y además también hay que recordar que son, por ejemplo, algunas son muy pequeñas y por su estructura pueden hacerlo, tienen 100 y pico del PIB como crédito. Estados Unidos también cerca del 100%, es decir, todos los indicadores alrededor del mundo nos deberían mostrar que México debería tener un otorgamiento de crédito mayor. ¿Por qué no lo tenemos? Bueno, como decía yo, podemos buscar las causas. Una de ellas yo creo que muy importante es la crisis financiera del 95, que todavía nos sigue pegando. Y otra, desde mi punto de vista, aunque haya otras sociedades en que sean igualmente vulnerables o frágiles como la economía mexicana,
esto no se presenta. Y uno de los problemas fundamentales es la falta de formalización del mercado laboral y del sector empresarial de México. Es decir, las grandes y medianas empresas pagan impuestos, no discutamos cómo, pero pagan impuestos, están dentro de la parte tributaria, y hay un gran número de empresas que no pagan impuestos. A este respecto, esas empresas que no pagan impuestos, que además por lógica natural tampoco tienen prestaciones ni beneficios para sus trabajadores, algunas son familiares, que por eso podría, digamos, aminorar el problema, pero otras muchas no, y entonces lo que tenemos es que gran parte del mercado laboral, constituidos como microempresas o como ustedes quieran llamarles, no pagan impuestos, no tienen seguridad social, no tienen beneficios sociales. Esto hace que todos esos individuos y empresas no tengan acceso a crédito, ¿sí? No tengan la capacidad de poder crecer. ¿Todas esas empresas son merecedoras de crédito? No necesariamente. Pudiera haber empresas que no son tan rentables que pudieran justificar el tener financiamiento, pero muchas sí lo son y podrían serlo todavía más. Es decir, ahora sí que no se necesita, siempre es deseable, pero no se necesita ser una gente educada para ser un emprendedor. O sea, conocemos muchas historias de éxito, igualmente supongo que las que no conocemos son muchas historias de fracaso, pero en general no se necesita, o no es una condición sin la cual no se pueda hacer que sea una empresa y tener esa educación. Al final, lo que quiero enfatizar aquí es que ese amplio margen de informalidad en el sector es una de las razones que impide que esto pase. La reforma financiera que se plantea tiene, al parecer, muy claro este problema. Es decir, la reforma financiera lo que está diciendo, hay gente, vamos a tratar de formalizar tanto a los trabajadores como a las empresas, y haciendo eso, bueno, vamos a tener más gente que pague impuestos, pero más gente que también reciba beneficios sociales por la misma consideración. Es decir, una cosa es la otra, porque hay otras leyes que cuando uno tiene una empresa constituida, esto hace que tenga que también que tener trabajadores, digamos, dentro del aparato de seguridad social. De allí que el hablar de la reforma financiera en particular, o de cualquier otra reforma de las que se han estado discutiendo y aprobando, etcétera, hay que verlas en su conjunto, porque varias de ellas se complementan la una a la otra. Por ejemplo, el mercado laboral, la reforma laboral, lo que intenta también en mucho es bajar los costos de las empresas, la parte laboral, de los despidos, las contrataciones, el movimiento de los trabajadores en las empresas, lo cual les daría flexibilidad y oportunidad de resultar más rentables y acomodarse también a los ciclos económicos, es decir, a las altas y bajas de la economía. Y también vemos la reforma financiera que dice ANAFIN, bueno, mira, que ya se explicaba aquí, nosotros vamos a garantizar parte de los préstamos que tú le des a las empresas que ya están registradas, que pagan impuestos y todo, pero también va a haber fondos, por ejemplo, para empresas que nunca han estado en el mercado de crédito. ¿Por qué? Porque no tenían papeles, no tienen balances para ir con el banco a solicitar un crédito. O sea, inmediatamente cuando uno llega al banco a solicitar un crédito, si uno es persona física, me dice, bueno, a ver, recibo de nómina para ver cuánto ganas y cuánto puedo prestar. En las empresas es algo similar, a ver, dame tu balance para ver cuáles son tus ventas, tu situación financiera empresarial, y de acuerdo a eso pues, establecemos un crédito. Bueno, esa situación no existe porque la gente te dice, bueno, ¿qué es un balance? ¿Cómo le tengo que hacer? Yo sé que de este bolsillo saco y de este me le meto, pero cuando ya no hay en pues le pido a mi tío que se me presta y aquí está. Y entonces esa circunstancia hace que lo que se está tratando, claro, no todas las empresas pueden hacer eso, pero sí hay empresas que dicen, bueno, sí, yo tengo incentivo de crecer porque creo que puedo crecer, veo que allí hay negocio en esto que estoy haciendo, necesito crédito, entonces me conviene hacer un balance. Bueno, ese tipo de cosas, puedo tener un balance, puedo registrar mi empresa, puedo hacer muchas cosas que hagan que yo tenga acceso a ese crédito. Es lo que está buscando parte de la reforma financiera.
junto con la laboral, es generar esto. La parte de la propuesta esta que está en la parte fiscal de un seguro social universal es también con ese fin, no solamente es con el fin generoso de esta administración de darle servicio médico a todos, ¿verdad? Que nos conmueve, sino también de ponerle un numerito a cada quien, ¿sí? Entonces, poniéndonos un numerito a cada quien, que muchos ya lo tenemos, de esa manera se va a asegurar en un futuro de que tengan que pagar impuestos también. Poquitos o muchos, ¿sí? Que no, de donde no hay no se puede sacar, pero poquitos son muchos, pero todos tengamos un numerito y que al final, y que haya un incentivo para tener ese numerito, ¿sí? Porque nadie se va a poner un numerito si no hay un incentivo de que dices, bueno, pues sí voy a recibir mi pensión aunque sea chiquita, o voy a recibir un servicio médico, o voy a poder, ¿sí? ese tipo de incentivos por formalizar el mercado de trabajo. Lo están haciendo. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, la reducción de tasas lo que implica esencialmente es las tasas de interés, como decía yo, reflejan el riesgo, pero también reflejan la escasez o abundancia de capital, ¿sí? Este país tiene mucha gente, tiene mucho factor trabajo, pero tiene poco factor capital. Entonces, por eso la tasa de interés tiene que ser más alta. Al que tiene dinero hay que remunerarle más para que se desprenda de él, aunque sea por un rato, y además garantizar que se le va a regresar. Y entonces, por lo tanto, el precio tiene que ser mayor. En ese sentido, la tasa de interés tiene que ser mayor. Si no, ¿por qué voy a llevar mi dinero al banco? Si no tengo eso, además de la cuestión de seguridad, de almacenaje de cierto dinero. Esa circunstancia de bajar la tasa, solamente se puede bajar la tasa cuando se baje el riesgo de la unidad que solicita el crédito. Cuando tengamos esa capacidad de reducir el riesgo, o de que alguien diga, bueno, si este señor no te va a pagar o no te va a pagar todo, yo voy a hacerlo. Y de allí entra la necesidad de que el gobierno participe en este esquema. Dada la fragilidad de nuestro esquema social, de nuestra estructura social, el gobierno tiene que ser más participativo que en otras economías donde la estructura económica es muchísimo más fuerte, por ejemplo el caso de Estados Unidos. Entonces, la necesidad de que el gobierno entre a ser garante de ciertos individuos es mucho menor en sociedades que tienen instituciones más fuertes y mayor riqueza. Entonces, para abreviar, simplemente este es un esquema que va a permitir bajar el riesgo, hacer que los bancos, tratar de incentivar a los bancos a través de un esquema de mercado. Muy importante es esto porque a pesar de que hay una intervención estatal implícita en esta reforma financiera, no es una como, por ejemplo, si mal no recuerdo fue López Portillo, no estoy seguro si Echeverría desde antes, de los llamados cajones de crédito. Entonces decía a los bancos, tienes que dar tanto crédito al campo, tanto crédito a la pyme, tal y tal. Lo que pasaba es que el cajón pues cada vez iba disminuyendo porque el riesgo era mayor en ciertos sectores y los bancos no querían prestar porque implicaba una pérdida eventualmente, y una pérdida que iba sobre su capital y no sobre los ahorradores porque eso no se presentaba. Entonces, esta situación de cajones no se va a hacer, pero sí de alguna manera se va a tratar de incentivar a que se muevan para allá. Y en ese sentido, la banca de desarrollo es un factor muy importante también, como se mencionó, porque de una práctica de banca de desarrollo, precisamente que también parte de las malas experiencias que se tuvieron antes de Salinas, de que cuando la gente recibía un préstamo de NAFIN o de cualquier banca de desarrollo, pues ya decían, ¿por qué le vamos a pagar, no? Total, esto es punta de rateros, ¿no? ¿Por qué les vamos a pagar? Entonces, pues no le pagaban, y entonces, pues al final, lo que le llamaban el déficit financiero, todo el déficit de lo que la banca de desarrollo había perdido, y era 2% del PIB, hasta 3% del PIB, una cantidad enorme. Entonces, lo que se hizo fue prácticamente cerrar la llave de eso y decir a la banca de desarrollo, ojo, no te conviertes en segundo piso, solamente vas a poder prestar a través de la banca comercial y ciertos montos, y además pues vas a cuidarlos mucho. Entonces la banca de desarrollo ha sido tan cuidadosa en los últimos años que en lugar de perder dinero pues hasta gana un poquito, pero no presta. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué te tengo? ¿Sí? O
sea, el ejemplo malo de banca de desarrollo lo tenemos en Brasil. Los cuates prestan todo, así pierden también. Pero y se presta mucho cuestión de corrupción. Entonces, lo que aparentemente se trata de hacer ahora, digo, aparentemente pues, hay que verlo con la experiencia, es de decir, vamos, de prestar mucho y perder, a no prestar nada, incluso hasta ganar, pues vamos a mover el péndulo a una posición donde podamos prestar de acuerdo a las condiciones del país, garantizar e impulsar lo más posible el crédito, pero sin poner en peligro ni el equilibrio fiscal, porque al final si la banca de desarrollo pierde dinero, el que pone dinero es el gobierno federal, o sea, no sale de ninguna otra parte, de ahí sale. Y la otra parte, bueno, esa sería la parte fundamental de que representa la reforma financiera en el contexto del resto de las reformas, ¿no? Entonces, yo aquí le tendría para dar oportunidad de sus respuestas, ¿no? Muchas gracias. Les anuncio que la Fundación EVER, a través de Siragüen Villamán, nos hizo favor de enviar algunas revistas que editan, contienen algunos análisis, algunos trabajos sobre unas consideraciones sobre la reforma fiscal. Están en esa mesa. Al terminar, quien tenga interés en el tema, pues son para usarse, para llevarse. Eduardo. Gracias, felicidades por la presentación, realmente muy ilustrativas. Yo tenía dos dudas, una para el profesor Garrido, que me quedó una duda. Como usted comentaba, profesor, la inversión, si el crédito se utilizó en los años los 2000, principalmente hacia el capital de corto plazo y no la inversión. Aquí tengo yo una duda, de hecho logré platicar ese tema un poco con Miguel Marón en esa época. Y había una cuestión importante, que el desarrollo empresarial realmente había resultados estadísticos de montos de préstamo y monto de empresas, pero no hay un buen resultado en desarrollo empresarial, que era el objetivo final. El objetivo no era prestar, sino desarrollar a las empresas. Entonces hubo préstamos, pero no hubo desarrollo, precisamente por lo que usted decía. Además, muchos préstamos eran parecidos a FONAES, es decir, era una reminiscencia de las micro, prácticamente muy similar a lo que era FONAES. Y por otro lado, los tractores tenían, pues lógicamente estas empresas no necesitan un fondo PYME. Las tractores son empresas grandes que tienen acceso perfectamente al crédito y con tasas muy favorables, y recibían altos volúmenes de financiamiento. La condición era integrar a las pymes dentro de estas cadenas productivas de su propia rama, lo cual también fue no muy exitoso tampoco. Entonces siento que estos programas, aunque estadísticamente los números nos dicen que pudieron haber tenido, pues el efecto real, el último, que era el desarrollo empresarial, pues lógicamente no se logró efectivamente, y quería saber su comentario.
Por el otro lado, el profesor Martín nos comentaba, es una reflexión, después del Reaganomics, digamos, todo lo que fue la época de Reagan y Thatcher, se buscó mucho la liberación, la restricción del movimiento financiero del gobierno y la liberación del financiamiento, es decir, había un contraste enorme, es decir, restringimos al gobierno en sus gastos y liberamos a la banca en sus manejos. De hecho, todo el tema de derivados ha creado un movimiento que ha repercutido en todas estas políticas que estamos viendo, porque para poder prestar no solamente se necesita tener dinero, es decir, son dos cosas, como usted decía, hay que tener dinero y hay que saber a quién y querer tener interés en poderlo prestar. Puedo tener mucho dinero, pero no tengo interés en esto, no gano nada con prestarlo a quien no me va a redituar. Cuando nosotros, después del FOBAPROA, extranjerizamos a la banca tiene dinero, de hecho las AFORES han hecho que mucho dinero esté en la iniciativa privada, o sea, hay dinero y además hay dinero proveniente del extranjero, pero también hay intereses que no están en el desarrollo del país, están en el desarrollo de la institución madre que está normalmente en el extranjero, y podríamos estar pensando, habría que hacer la investigación exacta del financiamiento a crisis como la europea, en bancos españoles principalmente, y en otro tipo de instituciones en donde hay crisis extranjeras, que lógicamente la prioridad no estará en financiar el desarrollo económico en México, sino en financiar aquellas crisis de las que se deben enfrentar. De hecho, esto que acabamos de tener de 2008 prácticamente viene de esto, es decir, préstamos a la vivienda insolventes, en donde el negocio no estuvo nada más en tener el dinero y prestarlo, sino además en la dispersión del riesgo, es decir, el riesgo se comparte el riesgo, y en muchos casos se trasladó el riesgo a otros lugares, a otras regiones geográficas, y vemos las crisis de Grecia, vemos la crisis de España y demás, porque mucho del riesgo se trasladó del origen de Estados Unidos a otras regiones. Y por último, el hecho de que no haya este incentivo en la banca comercial. El incentivo de la banca comercial es legítimo, es hacer un mejor negocio, no desarrollar empresas. La banca de desarrollo es desarrollar empresas y no hacer un mejor negocio. Lógicamente son dos objetivos totalmente distintos, son misiones distintas. Y si los que tienen el dinero son la banca comercial, en donde su legítimo derecho es hacer negocio, no prestar el dinero para desarrollar a la empresa, pues, lógicamente no podríamos pegar ese desarrollo canalizado a través de ese medio, sino a través de la banca de desarrollo, la cual es la que no tiene dinero y tiene que estar siendo subsidiada con recursos federales. Esas eran mis dos preguntas. Gracias. Maestra Alicia, por favor. Sí, gracias. Bueno, para el maestro César, yo preguntaría si realmente en términos de la reforma financiera las nuevas formas, como nos decían las tiendas del Oxxo, que vayan a la farmacia, realmente implica mayores inclusión financiera. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de productos es para gente que ya tiene cuentas, entonces realmente está avanzando la inclusión financiera en esos términos. No. Otra pregunta que sería más bien para los dos es, la reforma financiera, por ejemplo, no ha planteado nada, o hasta donde yo le he leído lo que ha salido, en términos de qué va a pasar con las organizaciones auxiliares cuando ya tenemos 7 años de proceso que dicen que el 31 de julio de este año esas empresas ya no estaban como organizaciones auxiliares, eran organismos independientes y que se iban a ir a las OFOMES, pero como que se les ha olvidado que ya llevan varios meses en el limbo y sin ninguna ley que las respalde. Adicionalmente, para el maestro Sergio, pues a modo un poco de discusión, de debate, si realmente lo que estamos haciendo es reducir el riesgo para los bancos, pues que no es la misma receta desde hace 25 años en el sistema financiero de flexibiliza menores costos, sobre todo los de los trabajadores, que ya después va a venir el bienestar y se los llevan prometiendo durante 25 años. Y si realmente
realmente la tasa de interés es el costo del dinero por el riesgo al que están expuestos, bueno, entonces resulta ser que somos de los países más riesgosos porque el diferencial o el margen financiero en nuestro país es de los más altos. Y donde además, por ejemplo, usted nos plantea, es que a eso sí le va a dar crédito a los emprendedores. Capital de riesgo en México no hay, o sea, para pedir crédito yo necesito por lo menos 3 años, 5 años de antecedentes con ganancias en la presentación de la declaración al SAT. Entonces, esos ya no son emprendedores, eso es gente que ya probó ser caso de éxito y entonces sí te presta. Entonces, realmente la reforma financiera te vuelve a plantear la misma receta de hace 25 años de, pues, vamos a cambiar el partido y después va a venir el beneficio. Gracias. Luis, por favor. Sí, bueno, yo quería preguntarle al profesor Celso y también al profesor Sergio, pero principalmente al profesor Celso, porque lo planteó que en México, bueno, el ciclo económico se envicia muchísimo porque se financia de pago a proveedores al no haber financiamiento bancario. Eso, bueno, hay grandes cadenas que pagan, o sea, plazos muy largos. La cobranza de las empresas se vuelve difícil y eso pues impide que haya mucha liquidez y por lo tanto mayor inversión, ¿no? Por otro lado, la tasa de interés, ahorita que están estos comerciales de Cuauhtémoc Blanco y de Pelex, se están peleando el 8%, pues sigue siendo una tasa que realmente representa un monto importante, ¿no? Digamos, no sé, una empresa que tuviera una utilidad neta de un 16% y se financia con un crédito del 8%, vaya, bastante parte de sus utilidades netas se irían a pagar esa tasa de interés. Entonces mi pregunta es para los dos, si realmente consideran que esta reforma financiera está pensando mediante el instrumento del crédito, agilizar el ciclo económico a través de permitir que ya las empresas ya no se financien a través del pago a proveedores, porque esto pues ha resultado caótico para la economía. Y bueno, si es que se está contemplando esto y las medidas que se piensan tomar están enfocadas en combatir esto o realmente va a seguir sucediendo como hasta ahora dadas estas situaciones. Podríamos hacer un corte, tomar la palabra y después abrir un siguiente bloque. ¿Les parece bien? Sí. Por favor. Bueno, respecto a la primera pregunta, efectivamente una de las cosas que yo trataba de mostrar en mi presentación es que hubo una estrategia durante los 2000 que tenía como trasfondo el desarrollo empresarial con la visión muy propia del panismo, digamos, de la promoción del turismo y demás. El resultado neto que uno ve es que esto no ha pasado, digamos, y entonces la canalización de créditos ha significado simplemente supervivencia, sin desarrollo en el sentido estricto de consolidación de prácticas empresariales que superen esta dramática cifra del 95% de muertos en el primer año, que hace que muestre algo muy grave. Naturalmente esto no es problema solamente del crédito, tiene que ver con la estructura económica del país y con un conjunto de otros factores, pero de todas maneras sí coincido. No es posible imaginarse que haya un desarrollo empresarial con las condiciones de financiamiento y de desarrollo de los mercados internos que señalaba también el profesor Sergio, que no dinamizan la posibilidad de sostenibilidad de un negocio. Yo creo que esta es una de las carencias que por ahora muestra la estrategia que está desarrollando el nuevo gobierno, porque la retórica sigue siendo la de promoción del emprendimiento y del Instituto Nacional del Emprendedor, pero cuando se mete a mirar las políticas y qué están pensando hacer, no se ve nada nuevo y algunas cosas inclusive están más opacas que las propuestas anteriores. Entonces, desafortunadamente no se ven buenas noticias al respecto de esto. La segunda pregunta hacía referencia a qué pasa con la inclusión financiera, y definitivamente lo que se puede registrar es que la emergencia de los nuevos bancos ha significado una expansión de la masa de mexicanos que tienen interacción con el sistema financiero, pero están muy lejos de una inclusión financiera de calidad, en el sentido de que implique el compromiso o la interacción con todos los servicios financieros. Una inclusión financiera de calidad supone que el usuario accede al conjunto básico de servicios financieros, no solamente al crédito, sino que accede primero que nada al seguro a la garantía de depósito, al depósito, luego al ahorro, luego al crédito y luego a los seguros de vida, etc.
el kit básico de servicios financieros es ese. Si uno solamente lo que consigue es una forma de expandir nominalmente, por lo menos, la movilización de fondos a través de depósitos, cuenta de nómina. Si uno mira el mundo de la cuenta de nómina, México ha conocido una explosión de cuentas bancarias. Tenemos 35 o 40 millones de cuentas bancarias, con lo cual uno de los indicadores de inclusión financiera sería fantástico. Resulta siendo claro, la gente cobra por acá y saca el dinero inmediatamente después porque no le cree a los bancos o porque necesita el dinero, y los banqueros se quejan de que mantener cuentas de nómina es caro porque resulta que la gente no deja el dinero y si no tiene dinero, ¿qué negocio va a hacer? Etcétera. Luego, la extensión de los corresponsales bancarios. Efectivamente, la expansión de los corresponsales bancarios ha sido muy impactante. Es una forma de facilitar para sectores amplios del país, sobre todo los que están más alejados de los grandes centros poblacionales, la posibilidad de hacer uso de movilización de recursos financieros relativamente más eficientes, dado que esto implica reducción de costos y sobre todo, por las terribles circunstancias de inseguridad en el país, implica también el incremento de las garantías. Para una persona que está perdida en un pequeño pueblo, tiene que viajar 4 horas con una bolsa de dinero para llegar al banco a hacer el depósito. Sin duda esto puede hacerlo a través de la tiendita, esto podría significar una cierta mejoría relativa. Sin embargo, así como está hecho, es alcance extremadamente limitado, porque no genera una dinámica endógena que vaya incrementando la participación en el sistema financiero, sino simplemente lo que está haciendo es ofrecer un par de servicios financieros y muy buen negocio para los clientes. La banca digital es prometedora. Efectivamente, muchos mexicanos tienen teléfonos celulares, pero los que tengan teléfonos celulares que puedan usar el servicio bancario está detrás como corresponsable del hecho de que tengan una cuenta bancaria. Y en consecuencia, esto implica que hay una restricción estructural. Porque si yo tengo una cuenta bancaria, que es una cuenta de nómina, que regularmente la tengo fronteriza con cero, no va a significar mucho respaldo porque no tengo que mover. Entonces, maldita la gracia de tener un celular muy bonito, pero también que hacer todo tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo más grave de este asunto, de todas maneras, no es solamente esto, sino que la nueva banca ha estado dirigida deliberadamente y, en algún sentido, dolosamente, a expoliar a los sectores populares. El caso más dramático, sin duda, es el Banco Azteca y el Banco Compartamos, que son realmente de terror. Es decir, las cosas que hacen el Banco Compartamos, bajo la retórica de que está ayudando a la gente, es fronteriza con la usura más descarada, digamos. Y el segundo elemento que yo quiero destacar también es la desconexión del circuito del ahorro con el circuito del financiamiento. El Banco Azteca seguramente de los que tienen mayores niveles de cuentas de ahorro en el país. Sin embargo, no está obligado a movilizar esos fondos en dirección a los clientes, como sí pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hay regulaciones que obligan a los bancos a que una parte de la captación regrese al lugar donde se capta, bajo la forma de crédito. En cambio, acá se le permite captar al banco y hacer con esto lo que quiera, inclusive mandarlo, como decía el colega acá, a España para subsidiar una pérdida bancaria del banco español o una cosa que le parezca pertinente al banco. No hay una visión articulada. Y por último, para no entenderme mucho, la tercera cosa que yo creo que es extremadamente grave es que hay un problema sistémico en el sistema financiero, porque hay como 3 o 4 modos de organización de las relaciones financieras, banco, los sistemas de ahorro y crédito popular, las financieras, etc., que no tienen articulación de relaciones en la movilización del riesgo, pero que generan una transferencia de riesgo, como se decía acá, que se desplaza de un segmento a otro del sistema y le pega a agentes que no tienen relación directa con la causa de ese riesgo. Perfecto, le hago un ejemplo. En la última parte de en la primera mitad de los 2000 tuvimos una expansión vertiginosa creciente del crédito de consumo. Pero se generó una dinámica perversa de sobreendeudamiento de los usuarios de crédito. Eso ha sido discutido mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan los bancos a regalar tarjetas de crédito sin los metros, a mandarlas preasignadas por correo, lo que sea. Entonces la gente compra una tarjeta de crédito y después ya no la puede pagar y entonces se va a una financiera a sacar un crédito y tampoco lo puede pagar y después se va a la cajita del barrio a ver si puede. Y entonces genera un riesgo en la cajita del barrio que tenía una vocación de servicio desarrollo social comunitario, termina recibiendo una situación de exposición a riesgo que no la generó él, sino una cadena descontrolada de movilizaciones de riesgo en el sistema, para lo cual no hay política ni hay regulación institucional coordinada. Yo creo que esto del conjunto hace que toda esta organización, y todo esto no la tiene la nueva reforma,
siga siendo un desafío para las limitaciones de acceder a servicios financieros para la población. Luego, la última pregunta que se hacía se refería a una cosa que yo también mencioné, que tiene que ver con el enfoque de la reforma. El enfoque de la reforma fue fundamentalmente, y está dicho principalmente, resolver el problema dando crédito a la gente. Esa es la gran solución. Entonces yo hice un pequeño argumento que se podría desarrollar más a propósito de que toda la teoría del sistema financiero y el desarrollo muestran que esto es insuficiente, que es limitado y que inclusive es perjudicial para la población que se mete a tomar créditos en condiciones que son muy entusiasmantes inicialmente porque no una tarjeta firme, que después terminan siendo víctimas o prácticamente esclavos del mundo local o excluidos del sistema financiero a consecuencia de la operación de los buros de crédito, que hacen que haya marginales institucionales, porque ahora ya están formalmente fuera y ya no es una inclusión con desarrollo, sino que como no pueden pagar ya están fuera estructuralmente. Entonces creo que este modelo está mal pensado, sigue estando mal pensado, como lo estuvo todo el modelo de la década de los 2000. Bueno, hay un punto que no toqué y que es macro, que es muy importante, que está en relación a las preguntas que se hicieron en relación a la parte de que llaman dominancia fiscal, que no suena tan bien, que es el punto cuando el gobierno pide tanto dinero prestado que en un contexto de escaso capital hace más caro y escaso el capital para el sector privado, ¿sí? Esa es una parte muy importante. Y eso, dominancia fiscal, es decir, cuando el gobierno tiene altos déficits, genera un desplazamiento del crédito al sector privado, el cual el gobierno, por naturaleza, desplaza al sector privado como el captador del crédito existente en la economía. Entonces el gobierno sí tiene para gastar, gasta el déficit, vamos a decir si bien o mal, pero gasta, y el sector privado, dado ese nivel de captación de crédito por parte del gobierno, tiene que pagarlo más caro porque está más escaso, ¿sí? Ese es un punto importante que la economía mexicana ha venido disminuyendo notablemente. Es decir, la dominancia fiscal ya no es un problema. Incluso quizá ahora se pueden escuchar algunas cosas con el incremento del déficit que se planea para el año que entra por parte del rescate del sector público y la actividad económica, pues va a subir a 1.5% del PIB, ya traían, va a ser un déficit público como de 4.1% del PIB para el año que entra. Son cantidades importantes. Entonces, esta disminución de la dominancia fiscal permite primero una política monetaria efectiva, porque ya la política monetaria puede actuar, subir o bajar la tasa de interés, porque no tiene el problema de que si aumenta la tasa de interés para contrarrestar la inflación, está yendo en contra del gobierno que está pidiendo más dinero. Entonces ese tipo de inconsistencias en política económica se diluyen al tener el sector público una disciplina fiscal. Esto es muy importante, esto digamos que es la base o uno de los pilares precisamente para que el otorgamiento de crédito en una economía disminuya, aumente su disposición y disminuya su costo. Entonces esto ya es una acción del gobierno que desde luego no está aquí en la reforma financiera porque es parte, digamos, de un marco macroeconómico sano. Entonces ese es un punto importante que hay que dar y que va en relación al funcionamiento del sistema. Y el otro es tratar de contestar las preguntas. Creo que el problema de conceptualizar la reforma financiera, es decir, bueno, la reforma financiera, es decir, la participación del Estado, el cambio de reglas por parte del Estado y su intervención en la economía, van a tener este resultado de aumentar el crédito y hacerlo más barato, ¿sí? Para ponerla fácil. El punto aquí es que si el Estado pudiera hacer eso, si el Estado realmente fuera capaz de hacer eso, pues no tendríamos problema. El Estado se lo pone como objetivo y lo hace y ya. El problema está en que el Estado no puede hacer eso. De allí la imposibilidad de que una reforma financiera
se juzgue por el que estas cosas sucedan. Esas cosas de aumentar el crédito y disminuir su costo son parte del proceso del esquema económico macroeconómico general. No es una decisión del gobierno. Porque si fuera una decisión del gobierno, sería cuestión de buscar gente más capaz y hacer una reforma en ese sentido. Lo que puede hacer el gobierno y lo que esta reforma se le puede pedir es que, digamos, facilite, induzca, plantee mejores vías para aumentar el crédito y reducir la tasa, que destruya cuellos de botella que pueden ser destruidos, etcétera, etcétera. Lo que el gobierno no puede hacer, por decir algo, es sacar al 40% de la población de la pobreza. O sea, no esta administración ni la siguiente ni la siguiente. Puede establecer bases para ir manejando el problema de fortalecer la estructura social en México. Pero desde luego no es un problema de una administración, sino de muchas administraciones, de muchos años, de décadas, de estar haciendo lo correcto para lograr eso. Entonces el problema es que ante una demanda política, como decir, dame más crédito y más barato para que yo pyme pueda crecer, o para que yo individuo pueda financiarme mi consumo más sanamente, comprarme mi televisión, comprarme mi radio, comprarme mi coche y pagarlo razonablemente, eso no lo puede hacer el gobierno. Eso es parte que surge del marco macroeconómico. Y si el marco macroeconómico no es capaz de dar eso, no hay manera de hacerlo. Entonces la demanda política de darme más crédito y más barato, la oferta política inmediatamente viene. Y viene el político que dice, señores, vamos a aumentar el crédito y a bajar las tasas de interés porque esto nos va a llevar al desarrollo y van a ver que dentro de 10 años esto va a estar sobrado. Entonces, cuando pasan los 10 años, como la compañera preguntaba, pues nos damos cuenta que no pasó nada. Y entonces decimos, caray, este gobierno nos engañó. Sí, es cierto. Los políticos, como dicen, el prometer no empobrece. Por eso el problema de las pensiones en España, en Grecia, en Europa en general, porque un político que va a tener, para un gobierno que va a tener que pagar pensiones de 20, 30, 40 años, 50 años, no es problema prometerlas hoy, concederlas hoy, conceder esquemas de pensiones muy generosas. ¿Por qué? Pues porque el que va a cumplir, yo ya no voy a estar aquí, a mí no me reclamen, como que me secó el agua de Pisco, tragamos tierra y otras cosas. Hoy, pues, lo mandó a desatar, pues ya no le podemos reclamar. Ese es el problema de la demanda política y la oferta política. A demandas políticas que no tienen sentido, darme más crédito y darme lo más barato, viene la oferta política que no tiene sustento. Sí, te voy a dar más crédito, te lo voy a dar más barato. Entonces, la forma de juzgar la reforma financiera, yo difiero de lo que se ha planteado aquí, en el sentido de que es que no es suficiente, es que es esto, es lo otro. Simplemente esas cosas nunca van a ser suficientes. Si a mí me explicaran un esquema eficiente, entonces yo diría, esta es, pero que no dependa del gobierno. El gobierno solamente puede facilitar, establecer reglas, etcétera, etcétera. Y por último, en términos y eso también, bueno, va en el sentido de contestar la pregunta sobre el marco financiero, los emprendedores, etcétera. Yo prometo que todo el mundo debe tener crédito, no es imposible. Se lo voy a dar a cualquiera. Si uno no les presta a veces a los primos, a los tíos, porque no son sujetos de crédito, porque saben que no nos los van a devolver, o si se los prestamos, ya sabemos que lo perdimos. Bueno, los bancos exactamente lo mismo. Voy a plantearles, hablando aquí de la base de oro que les daba de los pobres, en términos de qué es un mecanismo de mercado que se genera por el interés de los bancos. Los bancos están ahí para hacer negocio. El caso está, como cualquier otro negocio, que no abusen de su circunstancia comercial de negocios de los consumidores, como tampoco se permite que un restaurante lo haga, porque no se permite que cualquier otro negocio que venda asientos para coches lo haga. O sea, claro, un banco está en una posición más, digamos, eficiente de poder hacer negocio indebidamente, pero si se hace una serie de cosas, se evita en gran medida eso. Bueno, esa circunstancia de regulación del banco lo que hace es que no se lleve a márgenes extraordinarios.
Por ejemplo, todos hemos escuchado, y algunos de ustedes probablemente hayan pagado, ya no se han pagado a tiempo, tarjetas de intereses de 60% de las tarjetas de crédito. ¿Sí? Bueno, las tarjetas de crédito, el que paga 60%, en realidad está pagando el interés y el capital de los que no pagaron. ¿Sí? Y algunos otros ustedes, no sé si les habrá tocado en su teléfono que los llaman todos los días diciendo, oye, tú me debes 10,000 pesos y me los tienes que pagar, si no, quién sabe qué, quién sabe cuánto. ¿Por qué? Pues porque el teléfono de alguna manera era de alguien más que debía dinero y que hay agencias de cobranza. Entonces, ese tipo de cosas que la gente que se escapó y no pagó y que se desapareció, esa es la gente con la que estamos pagando más alta tasa de interés. Pero dejen referirme a un mecanismo de mercado en el que el banco establece un negocio que es muy buen negocio y que es relativamente reciente. Ustedes habrán oído de los préstamos de nómina, ¿sí? Entonces ustedes van al cajero automático con su tarjeta de nómina, tienen un cierto monto, yo no le he pedido que se tienen un cierto monto y sacan ustedes un cierto monto, que de otra manera hubieran tenido que ir a empeñar el reloj, hubieran tenido que empeñar una otra cosa. Entonces, en términos de que si son gente responsable, pues, lo van a pagar, se lo van a descontar de la nómina y van a salir más o menos. Y las posibilidades de que no paguen son relativamente menores. ¿Por qué? Porque si no están en esa nómina, si ya estuvieron una vez en una nómina, tienen que estar en otra después. ¿Sí? Ya para terminar, entonces este negocio de la acción de nómina ha crecido comercialmente porque es una parte de ese negocio. ¿Por qué se puede hacer? ¿Y por qué la tasa de interés no es alta? Simplemente porque el riesgo es menor, porque el señor está en una nómina, está registrado en una empresa, y lo más probable es que se pase a otra empresa donde también esté registrado. O sea, el señor lo pueden seguir. Esto lo que está haciendo es un mecanismo de mercado donde se le está dando crédito a mucha gente que antes, a pesar de que tenía el dinero y todo, no podía ir a un banco a pedir, no digamos 100,000 pesos, pero sí 3,000 pesos para terminar la quincena o 1,000 pesos para terminar la quincena. Hoy sí se puede. No digo que sea la gran maravilla. Y es un negocio para los bancos. Y es una facilidad de crédito para el consumidor, que todo consumidor que sabe usarlo, el crédito es muy bueno. El problema del crédito es que no se sepa usar, que cuando uno recibe una tarjeta de crédito piensa que los 20,000 o 30,000 pesos de crédito que tiene uno son extras y que uno los puede gastar. No se piensa eso. Entonces, ahí es el punto que yo quería hacer de un ejemplo de cómo se puede aumentar el crédito a bajo costo, aumentarlo, reduciendo el riesgo. Le pido una disculpa al profesor Rafael Buendía, a Jesús y a Jorge, pero lamentablemente, como sabemos, a los dos nos apagan la luz. Celso Garrido, ¿quisieras hacer un par de actualizaciones? Simplemente me gustaría dejar el mensaje de que, dado que estamos entre economistas, el punto que me parece que es relevante es que deberíamos profundizar la formación, el conocimiento de la lógica del financiamiento en la actividad económica, digamos, y hacer entonces una revitalización de las maneras de concebir el proceso económico que incluya el dinero y las finanzas como un componente esencial del funcionamiento de la vida social, digamos. Y si esto fuera así, podríamos discutir muchas cosas que lo que no está pasando y que deberían estar pasando, dado que la banca en general, las instituciones financieras son concesionarias de un servicio público, y por lo tanto deberían estar asociadas al desempeño de funciones que alimentaran el desarrollo económico del país y la mejoría de la calidad de vida de las poblaciones, etc., con indicadores que serían muy fácilmente observables de distinta manera como puede verse en los países desarrollados. Pero simplemente sería el punto de que me gustaría saber si han entrado más a fondo en la teoría, digamos, para repensar el papel del dinero y las finanzas en la economía como un tema sustantivo de la formación de economía. Muchas gracias.